La castración química, un procedimiento médico que consiste en la inyección de sustancias que inhiben las funciones de las hormonas masculinas, es la propuesta del Partido Acción Popular en Perú para castigar a quienes cometan abusos sexuales. La iniciativa presentada por el diputado Johnny Lescano contempla la modificación de 5 artículos del Código Penal y evitar que los violadores incurran en este delito nuevamente, pues las drogas que se les suministrarán actúan en el cerebro para disminuir su deseo sexual y además causan infertilidad. El argumento principal del legislador es el incremento de este tipo de delitos en el país. Física y moral. En la mañana de N24 hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos en vivo en París a Johnny Lescano, congresista peruano y quien impulsa la ley que aprobaría la castración química de pedófilos y pederastas. Congresista, muy buena tarde para usted. ¿Cómo está? Saludo a todo Colombia y gracias por la invitación. Quisiera preguntarle, para empezar, si esta opción sería bajo algún tipo de aceptación por parte de los reclusos o si sería obligatoria para las personas que ya estén inculpadas por estos delitos. No, es una medida que tiene que ser incluida en el Código Penal a efectos de ser una pena adicional a la pena de cárcel. Yo creo que la violación a mujeres y fundamentalmente a niños tiene que ser sancionado severamente. Obviamente ya tenemos experiencia fundamentalmente en países europeos donde esto de la castración química como pena adicional a la cárcel ha disminuido el número de delitos sexuales en estos países donde se han aplicado. De manera tal que es una experiencia interesante también poderla discutir, debatir en nuestros países, en América Latina, puesto que el índice de violencia sexual, incluso dentro de la familia, es reiterativo. Al delincuente, al que viola, agrede físicamente, sexualmente a una persona indefensa, en caso de mujeres y niños, tiene que darse, digamos, penas que puedan disminuir, no solamente sancionar, sino disminuir el índice de delitos, porque a veces pones penas severas y los delitos se siguen cometiendo. En este caso sí hay una experiencia que establece la disminución de este tipo de delitos y que permite tomar medidas adicionales para inhabilitar el líbido de las personas y no puedan utilizar ni sus miembros sexuales ni otro tipo de agresión personal respecto a sus víctimas. Esta medida de la castración se puede hacer de manera temporal respecto a los delincuentes que no son, digamos, muy peligrosos, y de manera severa y en algunos casos de manera permanente a violadores que han atentado gravemente a sus víctimas. De manera que la medida está propuesta en un proyecto de ley que hemos presentado con Acción Popular y hay que discutirlo, porque creo que si se habla mucho de defensa de los niños y de las mujeres, hay que tomar medidas adicionales en esto que, repito, está presentando muy reiterativamente en países de América Latina. En Estados Unidos, en algunos estados como California, Georgia, Texas, Montana, Florida y Luisiana es obligatorio, pero en países como Corea del Sur, Israel, Noruega, Argentina, Moldavia, Francia y en Cataluña es de carácter voluntario porque de alguna manera están contraponiendo los derechos humanos incluso de estos reclusos, de las personas que ya son declaradas como culpables. ¿Cómo van a defender que no se vulneren los derechos humanos incluso de estas personas que ya están cumpliendo una pena? No, yo creo que ahí no hay ninguna transgresión a los derechos fundamentales en caso de la imposición de la pena de castración química, porque más bien hay que pensar en los derechos violentados gravemente de personas que no se pueden defender o que estando en relación de dependencia o familiar son violados por sus propios padres o familiares. Entonces aquí se está defendiendo los derechos de los más débiles y se está evitando que en el futuro potenciales violadores ya sentenciados vayan a cometer la misma atrocidad. De manera que yo creo que aún estableciendo la pena de manera obligatoria es una sanción y además se está produciendo que ese delincuente ya sancionado en el futuro no vaya a incurrir nuevamente en un delito de esta naturaleza. Estamos protegiéndolo incluso a él mismo, ¿no? Porque yo creo que la situación de petición voluntaria podría contemplarse también en la ley, pero creo que la sanción debe ser obligatoria para que la sociedad vea que los estados están protegiendo de manera efectiva a sus ciudadanos. Y creo que eso está reclamándose ya en el Perú.
El reclamo es de pena de muerte para los violadores, fundamentalmente niños, pero los tratados internacionales no lo permiten. Entonces estamos viendo alternativas, propuestas distintas para sancionar y evitar el número de violaciones que se puedan dar en el futuro. Ahora, en estos países hay un debate respecto a si la castración química es lo suficientemente efectiva como para evitar que se vuelva a incurrir en el delito de violación. Sin embargo, en muchos casos no necesariamente evitan la reincidencia. ¿Cómo van a tratar de ustedes en Perú de impulsar, no sé si algún tipo de apoyo psicológico u otro tipo de medidas para evitar esta reinserción? Porque parece que no necesariamente la castración química es efectiva en este sentido. Bueno, se va a discutir siempre cualquier medida de carácter legal para sanción de un delito. Siempre está en discusión, ¿no? Y nosotros nos llevamos fundamentalmente por las experiencias que se han presentado en otros países. Repito, ha disminuido con la castración química el número de delitos sexuales. Y obviamente, con la castración química, al sentenciado se le permite que no nuevamente pueda cometer el mismo delito, y con esa medida también se protege a la sociedad. La sociedad está pidiendo medidas adicionales porque ve que los delitos se siguen cometiendo, que la delincuencia sigue tomando las calles, sigue habiendo violencia intrafamiliar, ya con extremos hechos de esta naturaleza, y consecuentemente siempre dirán algunos que no son efectivos, que no se permite, que no vale. Si es que vale y repito, las experiencias son muy valiosas. Lo sucedido en otros países hay que tomarlo en cuenta para poder hacer legislación en nuestros países. Es Johnny Lezcano, congresista peruano y quien impulsa la ley que aprobaría la castración química de pedófilos y pederastas en Perú. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias. Un saludo a todo Colombia.